Estamos entonces. Pues bienvenido a FAE Investiga. FAE Investiga es un ciclo que se hace anualmente y se traen profesores investigadores de la facultad para compartir qué están investigando, qué están haciendo, qué están publicando. Y la idea es abrir ese puente, esa comunicación para saber qué estamos haciendo y cómo podemos colaborar, pero también poco promover esta cultura de investigación y de publicación que es tan importante en una universidad, que somos creadores de conocimiento, y también dentro de las circunstancias en que nosotros nos encontramos como facultad acreditada por WCSB. Antes de presentar a la doctora Ana Mari Irizarry, que será quien estará compartiendo hoy con nosotros, le paso el micrófono figurativamente al doctor Rafael Marrero, nuestro decano de la Facultad de Administración de Empresas, pues para que nos dé una bienvenida. Adelante, decano. Muchas gracias, Camil, y muchas gracias también a Ana Mari, que aceptó compartir su investigación acá con la FAE. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Esta iniciativa tan bonita, ¿no?, de que nuestros investigadores comparten todo su conocimiento, toda su experiencia, es enriquecedor y también está alineado con los esfuerzos que hacemos, ¿verdad?, para divulgar y dar a conocer estos trabajos excelentes que hacen. Espero que todos disfruten mucho de esta presentación. Y sin nada más, pues devuelvo entonces el micrófono a nuestra organizadora, la doctora Camil Villafañe. Adelante. Gracias, decano. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito de Ana Mari, quien es nuestra presentadora de hoy. La doctora Ana Mari Irizarry posee un postdoctorado en Marketing and Management de la Universidad de Florida en Gainesville y un doctorado en Linguistic and Creole Language de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. Imparte cursos de comunicación empresarial en inglés y ofrece talleres de temas variados tales como entrevistas exitosas, personal statement, resúmenes, storytelling, pitch y public speaking. Su investigación se enfoca en estrategias interdisciplinarias para mejorar las destrezas suaves, conocidas en inglés como soft skills, y entre estas está public speaking, la comunicación oral y escrita, la kinesia y la comunicación intercultural, y también trabaja estrategias de microcredenciales para aumentar el reclutamiento de estudiantes en empresas. Ha presentado sus investigaciones en numerosas conferencias locales e internacionales, tales como CLADEA, BALAS, ABC, AAB y LASA. También colabora con el Centro de Apoyo a Innovación y Comercialización, entrenando estudiantes, profesores y emprendedores en las áreas de storytelling y pitch como estrategias narrativas para vender su idea o producto. Además, imparte talleres de comunicación oral en el Bank of America Job Initiative. ¿Qué va a estar haciendo hoy? Va a estar compartiendo una investigación sobre las expresiones idiomáticas en inglés en el ámbito de los negocios internacionales. Así que, adelante, Ana Mari, y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias a CICIA, ¿verdad?, que organiza estas actividades tan importantes que nos nutren, ¿verdad?, en diferentes áreas de investigación. Así que agradecida. Agradezco también al decano y particularmente al decanato, ¿verdad?, porque esta investigación que voy a estar presentando se está desarrollando gracias a una PI, ¿verdad?, que es una de las programas que tenemos sobre Research Award Programs. Así que agradecida, ¿verdad? Y también agradezco a los que están, ¿verdad?, se unieron al Zoom para aprender un poco de lo que son expresiones idiomáticas, ¿verdad?, enlazadas con los negocios. Así que lo que vamos a estar presentando hoy es un estudio, como muy bien dijo Camil, sobre las expresiones idiomáticas en el contexto de los internados, ¿verdad?, de nuestros estudiantes de administración de empresas. Así que voy a empezar primero brevemente qué es lo que vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Vamos a definir un poco lo que son idioms,
La presentación está en inglés, pero yo la voy a estar explicando en español. Vamos a hablar un poco de la revisión de literatura, la pregunta de investigación, la metodología que estamos usando y aclarar, ¿verdad?, que esto es un estudio que todavía está en proceso, ¿verdad? Todavía no se han administrado los cuestionarios, pero eso lo vamos a estar presentando ahora. Así que, como dice en inglés, take a seat, ¿verdad?, que es una expresión idiomática, and enjoy the presentation. Quisiera, ¿verdad?, preguntarle los que están presentes si alguna vez han escuchado alguna de estas expresiones, ¿verdad? Apple and oranges, to lose face, bottom line, speak the same language, wing it, to get lost in translation, don't burn your bridges, give me a ballpark figure, y back of the envelope calculations. Muchas de estas son del ámbito empresarial, ¿verdad? Como give me a ballpark figure, back of the envelope calculations, speaking the same language. Así que el estudio, ¿verdad?, se centra en estas expresiones idiomáticas y sus retos, ¿verdad?, que representen para los estudiantes en el contexto de las empresas. ¿Qué son idioms? ¿Verdad? ¿Qué son refranes? ¿Verdad? Aquí traigo una definición de la... Ups, puse mute, que estoy tratando de mover la barrita hacia arriba. Ok. Son expresiones que no se pueden traducir literalmente, ¿verdad? Porque si lo traduce literalmente, pierde el sentido, ¿verdad?, de lo que expresa el refrán. Por eso representa, ¿verdad?, un reto tan grande para aquellos que hablan el inglés como segundo idioma. Sí, como muy bien dije, este proyecto de investigación está todavía en proceso, estamos todavía en una etapa de propuesta. ¿Y por qué estamos haciendo este estudio? Yo me remonto a como 7 años atrás, estaba dictando un curso de comunicación empresarial en inglés y uno de mis estudiantes me comenta que fue una entrevista de trabajo de finanzas para una posición, una oportunidad de internado. Y la entrevista se estaba llevando a cabo en inglés y el reclutador, el patrono, usa una expresión idiomática que el estudiante no le entiende y le pregunta al patrono a qué se refieren. Y el patrón le dice, no conoces la expresión. Deberías conocerlo si vas a estudiar finanzas y vas a estar trabajando en el ámbito en el campo de finanzas, ¿verdad? Así que el estudiante me hace este relato y me pareció interesante, ¿verdad? Entonces explorar esto como un tema de investigación, ya que el estudiante pues tuvo su reto, ¿verdad? Para poder lograr ese internado que de hecho no lo consiguió, no necesariamente por la falta de conocimiento de la expresión idiomática, pero sí fue un punto bien importante en la entrevista donde el patrón le dijo, debes empezar a aprender estas expresiones y lo que llaman technical languages también, ¿verdad? Así que un poco eso es lo que me inspira, ¿verdad? Explorar este tema. ¿Cuáles son otras justificaciones? Pues como ya muy bien dije, las expresiones idiomáticas son uno de los grandes retos para aprender un segundo idioma, ya que son expresiones que no las puedes encontrar en un diccionario común, ¿verdad? Merriam-Webster, Random Dictionary, y no se pueden traducir literalmente, ¿verdad? Porque pierden el sentido completo de lo que expresan. También en el contexto de Puerto Rico, ¿verdad? Los que conocen, ¿verdad?, la historia del inglés en nuestra isla, perdón, llevamos desde el 1898, ¿verdad?, donde Estados Unidos invade Puerto Rico y implantó básicamente y pidió que todo el sistema público se enseñara en inglés, ¿verdad? El lenguaje de instrucción fuera en inglés. Eso cambia, ¿verdad?, cuando se dan cuenta que llevamos 500 años bajo el dominio español. Así que vuelven a cambiar al español, pero manteniendo el inglés como una materia compulsoria en el currículo, ¿verdad?, en las escuelas.
¿verdad? A pesar de estar 12 años tomando inglés, todavía tenemos muchos estudiantes, inclusive profesionales y expertos profesores, que tienen todavía muchos retos de hablar el segundo idioma, ¿verdad? A pesar de estar en contacto con el inglés en la escuela elemental, en la escuela superior, en la universidad, todavía pues presentan muchos retos y para muchos de los estudiantes, como yo dicto mis clases en inglés, veo que muchos de ellos están altamente intimidados, ¿verdad? Para participar en la clase porque no se sienten seguros todavía hablando el inglés, ¿verdad? A pesar de estar tantos años tomando clases. Así que hemos visto, por ejemplo, en el programa de educación continua, donde yo también estuve laborando un par de años, muchos profesionales venían de la industria con puestos altos, ¿verdad? De alta gerencia y venían a tomar clases de inglés porque sentían que todavía no lo dominaban y debido a su trabajo, ¿verdad? Tenían que viajar o tenían que tener otras experiencias de negociación con personas que no hablaban español, pues tenían que usar el inglés constantemente. Así que ellos venían a mejorar sus destrezas de inglés. La globalización, ¿verdad? Que está en continuo aumento, también es una razón importante que justifica, ¿verdad? El que nosotros, nuestros estudiantes, los entrenemos bien en inglés. ¿Y por qué inglés? ¿Verdad? El inglés se conoce, uno de los campos que estamos usando para trabajar en la propuesta, la investigación, es un field, un campo que se llama Business English as a lengua franca. La lengua franca es un término que se usa en lingüística para referirse a un idioma que se habla, ¿verdad? Entre muchos hablantes de diferentes idiomas. Y el inglés se usa, esa lengua franca se usa como el inglés, que va a ser el idioma en donde todos se van a poder comunicar y entender, ¿verdad? Así que este fenómeno, ¿verdad? De la globalización ha empujado más a los estudiantes, a las compañías, a darle una posición bien importante al inglés, como la lengua de la ciencia, como la lengua de los negocios internacionales. Así que hemos visto en la literatura, ¿verdad? Que muchas compañías bien importantes como Nokia, Renault, Samsung, que son compañías multinacionales, están adoptando el inglés como su lenguaje corporativo, ¿verdad? Así que eso es bien importante, porque nuestros estudiantes tienen internados y experiencias en muchas compañías que tienen otras ramas, ¿verdad? Otras branches en otros países, así que el inglés pues, va a ser sumamente importante para su carrera profesional. El European Commission, ¿verdad? Ha dicho que el inglés es una de las idiomas más importantes en International Trade y en lo que es Customer Service, y es una de las idiomas de más rapidez, ¿cómo puedo traducir? ¿Verdad? The fastest spreading language, ¿verdad? En human history. Más de 1.75 billones de personas lo hablan y 565 millones de personas lo hablan lo usan en el internet. Y ahora también estamos viendo, ¿verdad? Con toda esta uso de las redes sociales, ¿verdad? Lo vemos en nuestros jóvenes, en nuestros niños que siempre están pegados al TikTok o a YouTube o a Instagram y se expone mucho más al inglés, ¿verdad? Así que definitivamente es un idioma que ocupa un lugar bien importante, ya sea en redes sociales o en el mundo laboral corporativo. Así que, ¿cuál es el propósito de nuestra investigación? Es poder descubrir, ¿verdad?, las percepciones que tienen nuestros estudiantes de administración de empresas sobre la importancia que tiene el conocer y usar expresiones idiomáticas en inglés en el contexto de un internado en una compañía de la multinacional. Tenemos varias preguntas de investigación, las cuales son las expresiones idiomáticas que los estudiantes podrían reconocer, ¿verdad? Podrían usar, tendrían la capacidad de explicarle a otros, ¿verdad?, qué significa esta expresión idiomática. La pueden percibir como
como muy importante, ¿verdad? En el contexto de su internado, y qué beneficios le puede traer el conocer estas expresiones idiomáticas al momento de desenvolverse en un internado, ¿verdad? En un international internship. Parte de la metodología que vamos a estar usando para esta investigación es basado en un estudio previo que está recientemente se sometió a una revista arbitrada. ¿Qué hicimos con este estudio previo? ¿Verdad? Lo que hicimos fue que le pedimos a expertos en el área de negocios internacionales o de comunicaciones que nos identificaran de una lista de 525 expresiones idiomáticas en inglés, identificaran las 25 expresiones idiomáticas más importantes para el ámbito, ¿verdad?, empresarial. Así que de ahí, de esos jueces que teníamos, esos expertos, ellos seleccionaron, votaron, ¿verdad?, por la lista que le habíamos dado, y llegamos a 25. Y también les pedimos que identificaran los beneficios potenciales de conocer estas expresiones idiomáticas, ¿verdad? En el contexto de una compañía multinacional. Así que llegamos a 25 expresiones idiomáticas. Luego de seleccionar estas 25 expresiones, escogimos algunos profesionales en diferentes compañías multinacionales como parte de un estudio piloto y le pedimos que contestaran el survey que habíamos preparado, la encuesta para que pudiéramos mejorarla en términos de preguntas que fueran muy ambiguas o que el cuestionario fuera muy largo. Estas son las 25 expresiones idiomáticas que finalmente pudimos, a través de, ¿verdad?, cálculos estadísticos, pudimos llegar usando, claro, los expertos, ¿verdad?, que nos ayudaron para escoger, seleccionar estas expresiones idiomáticas. Algunas son bien coloquiales, pero algunas, si pueden ver, son muy enfocadas en el ámbito profesional. Esto es un poco un sample, ¿verdad?, un ejemplo que se usó de la encuesta que administramos después de hacer el estudio piloto. Lo administramos a una población de aproximadamente 300 personas que eran profesionales cuyo segundo idioma era inglés, ¿verdad? Esto es una pequeña muestra de lo que el cuestionario, ¿verdad?, la imagen, ¿verdad?, parte de los ejemplos que usamos, que lo vamos a estar usando para esta investigación. Okay, si pueden notar, pues es un cuestionario en Likert Scale, ¿verdad?, con una escala y con diferentes categorías o temas, ¿verdad?, dependiendo de la sección. Así que con el estudio que estamos trabajando ahora, estamos pensando administrar el cuestionario a alrededor de 200 o 300 estudiantes. Tienen que ser de la administración de empresa. Deben ser hablantes del inglés como segundo idioma y deben tener experiencias de internado pasadas. El cuestionario, aunque ya tenemos, ¿verdad?, alguna validación del estudio pasado, aún pues así queremos someterlo a expertos. Así que estamos ahora en ese proceso, ¿verdad? Tenemos unos expertos que están los vamos a seleccionar entre diferentes áreas. 3 expertos en el área de industria, 3 expertos en la academia, ¿verdad?, en el ámbito universitario, y 3 expertos que tengan mucha experiencia creando cuestionarios. Así que la idea es una especie de piloto, ¿verdad?, que ellos vean parte del cuestionario y opinen, ¿verdad?, si hay alguna pregunta que se deba añadir, para entonces validarlo, ¿verdad?, y entonces poder administrarlo a nuestros estudiantes. El survey es en una escala Likert, ¿verdad?, de 5 puntos, y se organiza en una parte introductoria, un statement donde se habla de los objetivos del estudio y algunas preguntas demográficas.
Los estudiantes, cuando empiecen a llenar el cuestionario, tienen que entonces hacer una selección, ¿verdad?, de las expresiones idiomáticas en términos de la familiaridad. ¿Cuánto ellos conocen de estas expresiones? ¿Cuánto la usan? ¿Verdad? Si la conocen, ¿con cuánta frecuencia la usan? ¿Cuál es el rating que ellos les dan en términos de la importancia que tienen estas expresiones idiomáticas en el contexto del internado? ¿Y qué posibles beneficios ellos pudieron identificar, ¿verdad?, de usar estas expresiones idiomáticas en ese contexto del contexto profesional, ¿verdad?, en el ámbito profesional en el que estuvieron cuando estuvieron en el internado. En la parte de estadística, vamos a hacer un análisis cross-sectional, pues va a ser solamente no va a ser longitudinal, va a ser solamente una vez que lo vamos a administrar. Vamos a usar descriptive statistics y el diseño del survey, del cuestionario, va a ser descriptivo y exploratorio. En términos de investigaciones futuras, ¿verdad?, que podrían salir, aún estamos trabajando con esta investigación, pero entendemos que puede ser un estudio que se puede replicar eventualmente en otros países, ¿verdad?, con otros colegas en Latinoamérica, por ejemplo, o Europa. Entendemos que se podría replicar y de esa manera pues tener un sample size mucho más amplio, ¿verdad?, que pudiera pues ser proveer o tener un resultado que pueda ser estadísticamente más válido, ¿verdad? También otra área que se podría explorar sería el enfocarnos en otros errores, ¿verdad?, que se cometen cuando estamos, ¿verdad?, hablando con otros profesionales cuyo primer idioma no es español, ¿verdad? Así que eso podría ser otra línea de investigación posible que está muy atada a esta propuesta que estamos trabajando. También otra línea que podríamos investigar sería el impacto de la comunicación en el performance que tienen los subordinates, ¿verdad?, todos aquellos que no están necesariamente en top management positions, ¿verdad? Y usar también, ¿verdad?, una comparación entre el manager subordinate diets, ¿verdad?, para buscar unas recomendaciones más exactas, ¿verdad?, en términos de la comunicación intercultural en el contexto de las multinacionales, ¿verdad?, de industrias multinacionales. Creo que tenía, a conclusión, creo que la salté. En las conclusiones, ¿verdad? Acuérdense pues que esto es todavía un estudio en proceso, pero lo que queremos en parte con nuestros resultados y con nuestras recomendaciones es motivar a que se incluya dentro de nuestras clases de comunicación empresarial los temas de expresiones idiomáticas para de saber beneficiar a nuestros estudiantes y prepararlos para el mundo laboral. Y trabajar también en ese impacto que puede tener el performance de un empleado, ¿verdad?, una persona que está entrando en el mundo laboral, cómo es cómo se desenvuelve, ¿verdad?, en sus tareas y en lo que es, ¿verdad?, los soft skills, ¿verdad?, usando el inglés como segundo idioma en el contexto de multinacional, ¿verdad?, donde el inglés es sumamente importante. Así que nada, eso sería básicamente la presentación y como dicen en teatro, ¿verdad?, usando una expresión idiomática, I hope you break a leg. Muchas gracias. No sé si dejo la presentación compartida o... Si quiere, bájala y vamos entonces ahora a abrir el micrófono para cualquier pregunta, cualquier comentario
o pueden poner su observación, su comentario por el chat también si es necesario. ¿Okay? Alejandro tiene la manita por ahí ya levantada, e Iliana, así que adelante. Aplaudí, yo aplaudí. Ah, tú aplaudiste. Adelante. Saludos. Ana Mari, la pregunta que tengo depende del diseño de la encuesta. La encuesta ya más o menos tienes idea. ¿A quién va dirigido? ¿Patronos o a quién va a ser dirigida la encuesta? Sí, la encuesta es dirigida a estudiantes subgraduados que están estudiando administración de empresas y han tenido experiencias de internado en un contexto internacional, ¿verdad? Puede ser en Puerto Rico, pero tiene que ser una compañía que tenga pues partnerships o algún tipo de relación con el exterior, ¿verdad? Con otras compañías en Estados Unidos o en otros países. Entonces, en esta etapa, como va la investigación, no, los patronos no se consideraría, ¿verdad que no? No, los patronos no se considerarían. De hecho, el Sería estudio, bueno en el futuro, ¿verdad? En el Sí, futuro sería bueno ver la percepción del patrono, ya que lo menciona, cuán determinante fue, y sobre todo sería bueno verlo antes de pandemia y después de pandemia, porque ¿verdad? Hablo con muchos patronos y veo que los patronos han tenido que ceder debido a la falta de talento que hay en algunas áreas. Han tenido que ceder algunas de las cosas que para ellos eran importantes, han tenido que ceder y han tenido que aceptar quizás cosas que 5 años atrás no aceptarían como empleados. ¿Puedes Y dar un sería bueno. ejemplo, Alejandro? exacto, ¿Puedes dar un ejemplo? Ay, por ejemplo, ¿se dieron en qué? Mira, pues mira, por ejemplo, menciono el ejemplo de que he hablado con patronos que no están de acuerdo con tener empleados remotos y diría como hace 2 semanas atrás, hablé con el que fue mi primer jefe, que tiene una gran empresa en Puerto Rico, tiene 70 empleados, y yo le dije, qué raro que tú, porque yo lo conozco, aceptaste y tiene una política de remoto híbrida, donde trabajan ciertos días a distancia y otros presencial. Y me dijo, Alejandro, es que estaba perdiendo muchos empleados. Los empleados insisten ahora, los jóvenes insisten en que quieren trabajar remoto. Si yo no establecía la política, yo iba a seguir perdiendo talento. Yo tuve que hacerlo, me dijo. Pero lo que hice fue establecer una política, porque hay otros patronos que no están estableciendo política y cada cual hace lo que quiere y crea un ambiente más tenso. Él estableció una política y él entiende que eso le ha ayudado. A eso me refiero, que ha tenido que ceder, que es algo que no va de acuerdo al estilo de cómo empezamos nosotros a trabajar décadas atrás, pero él dice, tuvo que hacer cambios porque si no, perdía el talento. A eso me refiero. Y entonces pienso que eso está pasando en muchas industrias y quizás la manera en que trabajaba el patrón no ha tenido que cambiar en los últimos 2 o 3 años. Pero bueno, sería bueno como para un estudio futuro, pues, Ana Mari, no sé, viendo esa percepción del patrono, ya que precisamente comenzaste mencionando, no estamos seguros si eso fue determinante, pero para la entrevista de ese candidato, pero entendemos que eso se tocó en la entrevista. Sería bueno ver, sí, en un futuro. Gracias. Gracias, Alejandro, por el comentario. Sí, no, hay dos cositas que quería mencionar. El estudio que trabajamos, que es el que usamos de base para crear el cuestionario, se entrevistaron empleados, no eran patronos, pero eran empleados, ya no eran estudiantes, eran empleados cuyo segundo idioma o quizás hasta tercer idioma era en inglés y trabajaban en un contexto de multinacionales. Sería así, estoy de acuerdo contigo y de hecho, eso creo que fue una de las que mencioné como líneas de investigación. Entiendo que sería bien interesante poder entrevistar a los que son los patronos y que ellos piensan, ¿verdad? En cuanto al performance, ¿verdad? Lo que muy bien estás diciendo de cómo se desenvuelven, ¿verdad? Y si eso sería un punto de la discusión, ¿verdad? En términos de las expresiones idiomáticas. Sí, gracias por el comentario. Arelina, adelante. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Muy interesante, Ana Mari.
Yo solamente te recomendaría, ¿verdad? En la parte de entrevistar estudiantes, yo en una investigación que hice con estudiantes, pues cogí a los estudiantes de negocios, no solamente de la UPR como universidad pública, sino que también nos movimos a las universidades privadas, a los mismos estudiantes para ver si había alguna diferencia entre tú estar en una universidad privada, una pública. También en términos de país puedes hacerlo con, o sea, con República Dominicana y eso tenemos muy buena relación, que están en el Caribe, que son latinos y pues sería otra recomendación que te haría para un poco expandir y ver un poquito más allá de nuestros estudiantes. También dentro de nuestro recinto podrías extenderlo a los estudiantes de maestría, a ver si la experiencia de trabajo versus la de acá internados o, ¿verdad? A un nivel un poquito más, pues también hace alguna diferencia. Son recomendaciones así para el futuro. Gracias, ¿no? Súper tremendas recomendaciones. Sí, me parece interesante la de las universidades privadas. Se podría hacer una comparación. Y sí, definitivamente, como mencionar República Dominicana, una de las áreas que quisiéramos trabajarlo, ¿verdad? Una vez ya se complete esta fase, es trabajar con otros países. O sea, expandirlo a otras universidades en otros países, como República Dominicana o Chile, ¿verdad? Otros países donde se use el inglés como segundo idioma. Gracias, Aline. Rosa, no tienen que esperar a que yo te da la palabra, pueden hablar, es un conversatorio, así que pueden hablar. Rosa, adelante. Bueno, felicitar a Ana Mari, me encantó, ya yo conocí un poquito de ese trabajo que ustedes iban haciendo. Felicitar tu organización, tu coordinación, Camil. Me gusta mucho lo que dices de que el estudiante aprenda que dominar las frases idiomáticas de cualquier lengua es parte del dominio, ¿verdad? Y de las destrezas y de demostrar que se conoce bien el idioma, más allá de conocerlo, ¿verdad? De manera académica o escolar. Entonces, eso que tú señalas de que esas frases idiomáticas a veces no tienen traducción o no las podemos trasladar de, digamos, en este caso del inglés al español, es bien importante para los estudiantes que las aprendan como son y que busquen una equivalencia en español, no la traducción o no trasladarla. Porque yo, por ejemplo, encuentro en muchos profesionales frases que en inglés son correctas, como at the end of the day, pero se ha puesto de moda en muchos profesionales al final del día. Y al final del día, en español, pues como que suena raro porque siempre hemos dicho a fin de cuentas, al final de cuentas, ¿verdad? Y entonces yo creo que es bien importante eso que tú señalas de que aprenda el estudiante a utilizar la frase dentro del contexto correcto y a no trasladarla o traducirla. Porque yo, por ejemplo, no tengo nada en contra de los anglicismos y mis estudiantes saben que yo no soy purista para nada, que yo prefiero brainstorming y feedback a retroalimentación y torbellino de ideas, porque eso es totalmente ridículo. Me gusta performance, me gusta delivery, es decir, yo uso los conceptos en inglés y mis estudiantes lo saben. Lo que no me gusta es cuando ellos trasladan esos conceptos y entonces todo es en adición, ¿verdad? Del addition to, tomar acción, porque en inglés es take action, pero en español tomamos medidas o actuamos. Así que ese comentario que hiciste bien al principio de la importancia de conocer las frases idiomáticas en ese segundo idioma o en la lengua franca, como tú señalas, ¿verdad? En esa lengua que adoptamos todo, pero que no es la nativa, es bien importante porque yo creo que les va a reforzar más el dominio del inglés sin que vaya en detrimento del dominio del español, que es lo que creo que está pasando más que con estudiantes, que se les ve con muchos profesionales que están trasladando o traduciendo mal esas frases idiomáticas del inglés al español. Te felicito, Camilo, y te felicito, Ana Mari.
Gracias. Sí, no, es bien interesante lo que mencionas porque ahora mismo con nuestros estudiantes, ¿verdad? Siempre hablamos un poco, eso es uno de los temas que se hablan en mi clase y hablamos como las generaciones, ¿verdad? Hay un gap, ¿verdad? De poder entender una frase idiomática, no solamente va a afectar el que conozcas el idioma, pero también a la generación a la que tú perteneces. Lo que estás hablando, Rosa, eso creo que está pasando mucho ahora, ¿verdad? Y ahora los estudiantes pues tienen a veces una jerga que uno no los entiende. Y uno podría, pues si uno no analiza, pues quizás puede ver que está saliendo, ¿verdad? Están haciendo lo que tú muy bien mencionaste. Y sería un tema también muy interesante para estudiar. Gracias por tu comentario. Ana María, entonces, la implicación práctica de esta investigación como tal, la comentaste ya al final, pero una de los, ¿cómo puedo decir esto? Uno de los cuestionamientos que se le hace a la academia es que investigamos y muchas veces no hay unos resultados prácticos. Toda esta investigación no termina en algo como tal utilizable. ¿Qué tú quieres una vez pases o termines esta investigación y sigas haciendo las 3 y 4 investigaciones que ya te comentaron los colegas que pueden surgir? ¿Cuál sería la implicación práctica como tal de esta investigación? Pues gracias por la pregunta. Yo entiendo que la investigación va a poder, ¿verdad?, justificar el que podamos incluir, ¿verdad?, en nuestro currículo, en nuestras clases, un tema, ¿verdad?, que sea de discutir, tener una discusión de toda la diversidad que hay de la extenso de la lista de expresiones idiomáticas que hay en las diferentes áreas, ¿verdad? Así que desde el punto de vista práctico sería pues incorporar eso a nuestro curso, ¿verdad? Que sea una parte importante de las clases de comunicación y hacerlos ellos conscientes, ¿verdad? De que con un semestre, ¿verdad? De trabajar esta destreza en la clase no es suficiente, ellos tienen que seguir también pues, educándose, ¿verdad? Leyendo, pero creo que sería un punto de partida bien importante que el profesor en la clase pues, le haga consciente de la importancia e integrarlo en el currículo. ¿Verdad? No sé si eso te contesta la pregunta. Sí. Cambios curriculares, que haya implicaciones en el currículo y que se reestructure o haya cambios para que se incorpore este tema como parte de los temas. Sí, perfecto. De hecho, ahora en las clases lo trabajamos, tenemos una sección donde se trabaja expresiones idiomáticas, lo hacemos, ¿verdad? La clase es corta, pero pues nos reímos mucho, ¿verdad? Porque usamos algunos ejemplos de cartas que fueron traducidas del español al inglés, pero usando expresiones idiomáticas. Así que eso los hace ver a ellos que no se pueden traducir, ¿verdad? Lo que decía Rosa, de lo que hablaba Rosa. Leemos esta carta y pierde, la carta se llama, ¿verdad? Es de Ernesto, olvidé el apellido, pero es un libro que se llama O Cartas en Jíbaro English, se llama. Y es un poco una parodia, ¿verdad? Pero te deja saber que uno tiene que ser muy cuidadoso al redactar, ¿verdad? Y al expresarse, porque puede producir oraciones que no las van a entender las otras personas. Así que ya un poco estamos trabajando eso en algunas de mis clases. No sé si alguien más tenía preguntas o... Pues no sé si algún colega o el estudiante, Abraham, o alguien tiene algún comentario extra, alguna pregunta. Pues entiendo el silencio por un no, entonces. Pues vamos entonces a concluir esta actividad.
agradezco a todos su presencia y el interés que tienen por temas interdisciplinarios y poco habituales dentro de empresas, de alguna manera. Y agradezco a Ana Mari haber dicho que sí a esta invitación, estar aquí con nosotros. Aprovecho para comentarles que nuestro próximo presentador está aquí con nosotros hoy, Alejandro Méndez de Contabilidad, estará en un mes aquí presentando y próximamente se estará enviando toda la información. Y confío por verlos en ese momento. Si estamos ya, entonces, pues, muchísimas gracias por su apoyo a estas actividades de la facultad. Gracias y gracias a todos por venir, que sé que no, era un horario con muchos conflictos de otras actividades. Gracias, Camila y a Cicia por la invitación. A la orden siempre. Gracias mil. Nos vemos. Buen día, gracias.